Comienza Querer Vivir, un espacio dedicado a la salud y a la divulgación científica. Dirigido por Javier Mauri, abordaremos temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Quédate con nosotros y conocerás los mejores tratamientos médicos complementarios y alternativos, y siempre desde el rigor científico. Saludos y buenos días, queridos amigos, queridos seguidores de Querer Vivir, programa que se emite todos los viernes a las 11 de la mañana en la emisora municipal de Peña del Alcor, Radio Mairena. También saludamos a nuestros amigos y seguidores de nuestro canal de YouTube, que para seguir haciendo contenidos de calidad, si os gusta este programa, y si no, también dad el like, el dedito hacia arriba, que eso nos hace mucho bien y nos ayuda a seguir avanzando. Pues hoy vamos a hablar de algo muy especial, pero antes vamos a saludar a nuestro invitado de hoy. Él es psicólogo y es biólogo, que es Manuel Hernández. Manuel, muy buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un verdadero placer tenerte aquí. Y vamos a saludar a nuestros compañeros. En primer lugar, Beatriz Rodríguez. Bea, desde Oviedo, Asturias. Bea, buenos días y bienvenida. Hola, buenos días. Bienvenido a nuestro invitado Manuel. Gracias a nuestros oyentes por estar un día más con nosotros y saludar a mis compañeros Luis y Luisa y a Javier. Buenos días. Buenos días, compañera. Días. María Luisa Angulo, desde Sevilla. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días también para ti y bienvenida. Buenos días, Javier. Buenos días, Luis. Buenos días, Bea. Como siempre, un día más, encantadísima de estar con vosotros y, por supuesto, dándole las gracias a nuestro invitado de hoy, Manuel Hernández. Bienvenido, Manuel. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, nuestro compañero, que al menos por atrás tiene una imagen paradisíaca, Luis Anizar, desde Sevilla. Buenos días y bienvenido, compañero. Buenos días, me gustaría decirte que estoy en una playa caribeña, pero estoy aquí en Sevilla, esto es un fondo de pantalla y estoy encantado de veros de nuevo, de tener el programa de nuevo con vosotros y agradecerle a Manuel su presencia y bueno, pues nada, espero que sea un programa bueno como como solemos tener y deseando de empezar. Muy bien, pues vamos a empezar presentando a nuestro invitado. Él es Manuel Hernández Pacheco, nació en 1966, es licenciado en Biología y en Psicología por la Universidad de Málaga. Es presidente de la Asociación Española del Trauma Psicológico y alterna su actividad como psicólogo sanitario en su clínica de Fuengirola, en Málaga, con la docencia como ponente nacional e internacional. También es creador de su propio modelo terapéutico Parcube, donde integra diferentes aspectos de la neurobiología, el apego y la psicopatología para ayudar a superar los traumas psicológicos. También es autor de libros como Apego y psicopatología, ¿por qué la gente a la que quiero me hace daño? Una pregunta súper interesantísima. Apego, disociación y trauma y el trastorno obsesivo compulsivo, una adicción al pensamiento, publicados todos por la editorial Desclés de Bruguer. Para situar un poco el tema de hoy, Manuel, ¿qué podemos entender por trauma? ¿Qué es un trauma y cuántas clases de trauma podemos identificar? A ver, el trauma viene del griego, significa herida y es consustancial al ser humano. Es igual que cualquier tipo de situación, pues una alergia o un resfriado que va a provocar una resistencia en el sistema inmunitario, un aprendizaje que va a hacer pues que cada vez pues seamos, digamos, más resistentes o más fuertes o eso lo podamos evitar. Y el trauma es igual. El parto es un trauma, el nacimiento es un trauma y es consustancial. La diferencia que hay es que hay personas que cuando viven esas situaciones complicadas, difíciles, eso les hace más fuertes porque aprenden de ellas, porque han tenido la suerte de tener gente a su alrededor que les ha apoyado, porque tal, y otras personas, pues por circunstancias, eso les hace como, digamos, de alguna manera romperse, como la diferencia entre una herida y una cicatriz.
una herida está ahí, sangra, duele, una cicatriz está ahí, pero no duele, la vemos, sabemos que es una experiencia de nuestro pasado que hemos superado y que, bueno, que no ha podido ser muy dura en su momento, pero ya no nos está haciendo daño. Pues esta es la diferencia entre el trauma y lo que comúnmente llamamos resiliencia, que es la capacidad de superar. Porque traumas vamos a tener todos, es consustancial al ser humano. Manuel, ¿se puede establecer una nosología, una tipología de los traumas? A mí lo de la nosología me encanta, porque yo vengo de la biología y claro, yo tengo una formación como microbiólogo, como ecólogo, como botánico, donde estamos todo el día haciendo nosología, claves para determinar pues, qué especie era una planta cuando íbamos al campo. Claro, en el ser humano es muy complejo, esto es imposible, porque el ser humano está basado en una subjetividad que es diferente en cada ser humano. Tu cerebro será igual que el mío o el que alguno de los compañeros que estén ahí. Pero cómo interpreta la realidad tu cerebro es completamente distinto en cada uno de nosotros porque viene determinado por muchos factores genéticos, hormonales, epigenéticos y experienciales. De tal manera que hacer una nosología nos lleva a una cosa muy peligrosa y es que el diagnóstico se hace según el síntoma. Es decir, si alguien no come, entonces es anoréxico y por lo tanto el problema lo tiene con la comida. Y yo ahí discrepo. En mi modelo terapéutico lo que planteamos es que es verdad, la persona tiene un problema con la comida, es verdad, hay que ponerle un nombre y una etiqueta a eso, pero vamos a tratar de entender por qué esa persona llega a tener un problema con la comida. Con lo cual el acceso sería A, por un proceso nosológico o si quiere descriptivo o si quiere de diagnóstico, B, de entender las peculiaridades de cada uno de nosotros como seres humanos que nos han llevado a una serie de circunstancias a hacer eso en un momento determinado. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, puede sentirse muy sola o puede sentirse con mucha vergüenza y al no comer activa el sistema simpático, es decir, tiende a activarse, el cerebro de una persona con anorexia se pone como una persona que ha tomado anfetamina, se pone a 300 por hora. Y eso va a ser una sensación muy agradable, muy reforzante, que va a tender a repetir. Y a base de repetirse llegará un momento en el cual pues, no quiera comer y identifique el cuerpo como defectuoso. Pero eso puede ser una persona que en un momento determinado ha tenido eso. Pero otra persona puede llegar a la anorexia por un abuso sexual y otra puede llevar por una dieta mal planteada. Y por lo tanto hay que entender qué ha llevado a esa persona a esa anorexia. Porque la anorexia es más o menos igual en todo, pero a cada uno llegamos por un sitio diferente. Entonces, si nos basamos solo en el síntoma, es como yo digo siempre, imagínate que nosotros vamos, los 4 o 5 que estamos aquí, vamos al médico, los 5 vamos con fiebre, y el médico nos ve con fiebre y a todos nos da el mismo diagnóstico. Y nosotros nos pondríamos la mano en la cabeza, pero ¿qué médico es este que nos da el mismo diagnóstico si no nos ha explorado? Porque tú puedes tener tifus, yo puedo tener COVID, y aquí un compañero puede tener una peritonitis. Qué barbaridad sería si un médico solo diagnosticara por los síntomas. Pues en psicología estamos diagnosticando por los síntomas. Y por eso me da miedo esa nosología de la que tú hablas, que creo que es necesaria, pero hay que ser muy prudente con ella. Muy bien, Manuel. Y una última pregunta para centrar un poquito lo que es el programa de hoy y dar paso a mis compañeros. Un trauma psicológico, ¿cuándo es más grave, más serio? Si se adquiere en la infancia, si es que se adquiere en la infancia, o por el contrario, cuando se es más adulto. Depende, yo siempre digo que la santísima trinidad del trauma es que cuanto más pequeño éramos, menos recursos teníamos, más intenso fue el miedo y más cercano estaba la figura de apego que lo provocó o que nos ayudó, más traumático va a ser. Pero no hay que equivocarse. Puede ocurrir algo a los 4 años que me deja una huella enorme, por ejemplo, un abandono, y que de pronto estalle a los 22 porque me he peleado con mi novia. Es decir, el cerebro tiene unas peculiaridades anatómicas y fisiológicas que hacen que cierta área de nuestro cerebro vivan como una especie de eterno presente. Por lo tanto, obviamente, depende. No es lo mismo me caí de la bicicleta con 5 años a que mi madre se murió. No es lo mismo, tengo 42 años y me han echado del trabajo y tengo 3 hijos y no tengo para alimentarlo a, pues no sé, me ha sentado mal la mayonesa. ¿Vale? Hay que entender esto. Pero es verdad que es como una casa. Si en la casa los cimientos no están bien hechos, cuando el edificio se vaya construyendo, pues cualquier problema va a hacer que con mucha probabilidad el edificio se resquebraje o se derrumbe. Por eso no es tan que es más peligroso una u otra, es qué circunstancias se están dando en una situación u otra. Muy bien, muchas gracias. Luis, adelante. Sí. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Manuel, ya que es biólogo, ¿no? Si
si pudiera explicarnos un poco qué sucede en nuestro cerebro cuando se genera un trauma, ¿no? Es decir, en esa red neuronal, evidentemente hay algo que cambia, hay algo que se modifica. Has hablado antes de la diferencia entre lo que es una herida y lo que es una cicatriz, ¿no? ¿Por qué en un trauma se queda una herida abierta, por así decirlo, ¿no? A nivel biológico y a nivel, evidentemente, psicológico? Te pregunto sobre todo la vertiente biológica que también dominas, ¿no? Si nos pudieras ahondar un poquito en ese tema, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en el cerebro cuando una persona es objeto de un trauma? Simplificando mucho el cerebro emocional, porque el cerebro es como decir la barriga, pero en la barriga tenemos páncreas, intestino, tal, ¿vale? Aquí simplificamos mucho y hablamos cerebro. Y dentro del cerebro hay muchas zonas, pero hay una zona concreta que se ha especializado más en temas emocionales. Cumple dos funciones, básicamente, que es peligroso y que es placentero, de que me alejo y de que me acerco. Ajá. Entonces, si yo tengo una experiencia muy placentera, puedo correr riesgo de caer adicto porque voy a tender a repetirla una y otra vez. Y si una experiencia me da miedo, pues entonces voy a tratar de evitarla porque lógicamente me hizo daño. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que cuando una experiencia me hace daño y vuelvo a ver algo parecido a eso, hay un órgano en el cerebro que se llama amígdala, que significa almendra, que no tiene nada que ver con la amígdala de la garganta, está aquí dentro del cerebro. Va a hacer que yo recuerde que eso fue peligroso y entonces voy probablemente a volver a evitarlo. Pero claro, a lo mejor con 5 años me mordió un perro y ahora tengo 40 y sé que el perro no hace nada, pero yo no puedo evitar sentirle miedo al perro. O con 5 años en el colegio me hicieron bullying, pero ahora tengo 32 y tengo miedo a ir al trabajo porque me da miedo que los compañeros se rían de mí, con lo cual no tiene ningún sentido, pero sí tiene sentido en ese cerebro emocional. Entonces, la amígdala se queda, digamos, como calentita, como cuando vamos a la playa en mi tierra, en Fuengirola, y dice, bueno, he hecho un rato, y cuando te levantas parece un salmonete, está más rojo que... ¿Por qué? Porque la piel se ha quemado. Pues en este caso es como si la amígdala se hubiera quemado. Está demasiado sensibilizada a estímulos parecidos, que en su momento fueron peligrosos, que a lo mejor ahora no lo son. Pero más allá de eso, si en la infancia no se da unas situaciones adecuadas de apego, lo que llamamos apego, de conexión emocional con los demás, las zonas de la frente, las zonas frontales, que son las que inhiben la impulsividad, también se van a ver dañadas. Entonces, la amígdala va a estar como pisando el acelerador todo el tiempo y el cerebro que debería estar en la frente no existe. Entonces, la persona va a hacer un coche a 240 por hora en la autovía, o sea, es una locura, ¿no? O algunas personas lo que van a llegar incluso es a llegar a desactivar esa amígdala, no sentir nada, entonces son psicópatas, fríos, calculadores. Wow. Son redes neuronales a nivel inconsciente que se van generando y que se quedan ahí y son inconscientes, porque no tenemos voluntad sobre ello. Y a nivel, perdona que insista, Manolo, a nivel biológico, ¿hay algún tipo de diferenciación en esa red neuronal de una zona, de esa zona de la que estás hablando, que determine, o sea, que la que se ha llegado a vivir con el trauma? O sea, ¿hay alguna diferenciación a nivel biológico? Sí, De es esa brutal. estructura? Mira, el otro día te cuento, ahora mismo, claro, estamos ahora mismo con técnicas no invasivas en el cerebro de hace 20 años. Hasta hace poco el cerebro se estudiaba cuando había autopsia. O sea, ahora ya por fin podemos ver el cerebro y a la persona no le hacemos daño. De hecho, en mi clínica yo tengo unos gorros que pongo unos electrodos y puedo ver el encefalograma y podemos ver si hay TDAH o podemos ver ciertas circunstancias. Pero más allá de eso, se puede saber qué neuronas están en el cerebro más activadas porque comen más glucosa o toman más oxígeno y eso se puede medir. Y me acuerdo que hablaba con una neuróloga, una cirujana neurológica de Madrid, que me comentaba que ellos, por ejemplo, personas con TOC o con anorexia, le podían ver qué neuronas las que estaban mal y se las quemaban y la persona mejoraba espectacularmente cuando le mataban esas neuronas. La anorexia está relacionada con los lóbulos parietales, que son unos lóbulos que están aquí como al lado de la sien, que hace que esas personas se vean gordas cuando están delgadas, porque al no comer empiezan a verse realmente gordas. Y el TOC está relacionado con otra área que se llama los ganglios basales, que son más profundos. Entonces, ahora con láser te lo quema. La conocí porque a mi hija le quemaron unas venas que tenía un problema con riego de ictus. Y hablando con ella me decían, no, si ahora hacemos esto. Entonces te hacen un PET, te hacen una prueba, ven qué neuronas están, digamos, como echando demasiado, están demasiado encendidas y las matan. Y la persona mejora mucho. Y esto está empezando, pero por aquí va a ir mucho del futuro, sí. Y de hecho se sabe que, por ejemplo, una persona que tenga un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, en 8 meses tiene el cerebro igual que una persona que consuma cocaína. A nivel de lo biológico hablo, es decir, las neuronas de la recompensa, por eso lo llamo el libro, un TOC, una adicción al pensamiento, se ven hiperactivadas y la persona se ve obligada a hacer algo una y otra vez que sabe que no sirve para nada, pero que no puede evitar hacerlo. Muchas gracias, Manuel.
De hecho, en tu libro Apego y psicopatología pones de relieve, según he podido leer algunos fragmentos, la importancia que tiene las relaciones familiares que tiene que tener el niño para que más adelante, en su desarrollo No es la emocional. relación familiar, es el nivel de alerta. Tienes que pensar dos cosas. Primero, el niño nace con un cerebro puramente emocional. Un niño de 1 año no piensa, voy a llorar esta noche que mi padre trabaja mañana y le voy a dar candela. No, el niño llora porque le duelen los dientes. No puede pensar que está fastidiando o molestando. Eso puede pensarlo con 4 años. Entonces, el niño en los primeros años de vida, especialmente en el primer año de vida, el aprendizaje es puramente emocional. De hecho, hay un neurobiólogo, se llama Alan Shore, que es uno de los mayores neurobiólogos del mundo, que dice que no existe el cerebro del niño y el cerebro de la madre, existe un solo cerebro. Y digo de la madre, madre con M mayúscula, porque el cerebro de la madre es fundamental en ese primer año de vida. Del padre lo va a ser muy importante más adelante, pero en ese año es principalmente la madre. No existen 2 cerebros. Entonces, el cerebro del niño se regula, se alimenta del cerebro de la mamá, de cómo le habla, de si juegan, de si le mira, de si le toca. Igual que el niño necesita comer potito, necesita un cerebro auxiliar que lo estimule. Pero además de eso, a los 6 años, cuando el niño, un ser humano, va a tener más neuronas en toda su vida. Por eso un niño de 5 años es capaz de aprender 5 idiomas y no tiene acento, monta en bicicleta, puede aprender cualquier cosa, que es lo que llamamos plasticidad neuronal. A partir de ahí las neuronas se van a morir. Hasta los 14 años va a haber lo que se llama la poda neuronal y a partir de ahí las neuronas empiezan a mielinizarse y se van perdiendo. Con lo cual el 80% de lo que vamos a ver toda nuestra vida se aprende en los 5 primeros años de vida. El 80%. Tú podías hacer un máster, ir a la Universidad de Harvard y escribir 3 libros, pero el 80% lo has aprendido en tu primer año de vida. Con lo cual, toda la estructura emocional que va a condicionar el resto de nuestra vida, la aprendemos en los 5 o 6 primeros años de vida. Y ese aprendizaje va a estar ahí toda nuestra vida, porque cuando el cerebro tira de información cognitiva, usa áreas cognitivas, pero cuando el cerebro tira de información emocional, tira de áreas emocionales. Con lo cual, si yo de pequeño sentí que no era valioso, cuando sea adulto y esté en una situación social, es muy probable que mi cerebro tire de información de que no soy valioso. Aunque sepa que a día de hoy no es verdad, porque me llaman para dar curso o he escrito libros o me dicen que soy una eminencia. No me lo creo. O tengo que hacer un gran esfuerzo para poder cambiar esa sinapsis, esos aprendizajes que son ahí biológicos, son sinapsis, son neuronas que se comunican, para poder modificarlos. Tiene una experiencia correctora muy potente. Sí, era lo que iba a comentar, que las primeras relaciones de apego son una buena vacuna para luego prevenir algunas patologías generalmente relacionadas con el tema de la ansiedad, por ejemplo. María Mira, José, sí, pero has dicho 2 cosas. Te voy a hacer sí, una pregunta. ¿Por qué en Japón hay un terremoto y mueren 30 personas o 20 y el mismo terremoto en Nepal mueren 10.000? claro, quizá porque la población japonesa primero tiene unas infraestructuras adecuadas y también está educada para saber cómo comportarse desde que son niños. Claro. Y los cimientos de las casas están bien hechos. Y Están eso permite que preparados. cuando hay un temblor, la casa no se derrumbe. Y los cimientos de nuestro edificio emocional, ¿dónde lo construimos? ¿Cuándo lo construimos? Claro, Claro, como somos niños. en la niñez. No somos Efectivamente, niños. que como decía, es el jardín donde jugamos toda nuestra vida. Y ahora la segunda respuesta, y perdona que me interrumpa, porque yo hablo mucho, yo no me traeré más, pero voy ahí, no voy a olvidar de mí. La ansiedad es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo para avisar a nuestro cerebro de que estamos en peligro. Punto. Esto es Damasio y todos los neurobiólogos lo saben ahora. O sea, lo de Descartes de que cuerpo y mente estaban separados, sabemos que no es verdad. El cuerpo es un chivato que avisa al cerebro de, oye, estamos en peligro. Oye, que estas personas puede que no les guste la entrevista. Oye, mira, este perro puede ser peligroso. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé yo si estáis a gusto o no? Pues lo siento en la barriga. Bien, ¿qué ocurre? Que cuando llegue la adolescencia, el niño ya no se va a regular con los cuidadores, se va a regular con los iguales. Y si tiene ansiedad, va a hacer lo que sea para calmar la ansiedad. Y lo que sea es lo que sea. Puedo dejar de comer, puedo darme atracones, puedo tomar droga, puedo estar en rendimiento compulsivo, puedo convertirme en una persona muy promiscua como una forma de ser aceptada, puedo hacer bullying a los demás para sentir que tengo a todo el mundo a mi merced, lo que sea. Pero la ansiedad no es el problema, la ansiedad es el aviso que avisa a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro que estamos en peligro. Y ahí vienen las conductas, los trastornos psicológicos o los trastornos de personalidad, para evitar esa ansiedad. Por tanto, la ansiedad no es una enfermedad, la ansiedad es un mecanismo de una defensa. señal de humo. De defensa. Efectivamente. Muy bien. María José, buenas tardes desde Cartagena. No sé si nos escuchas. Yo de momento no te veo. Bueno, parece ser que todavía tiene que entrar María José del todo. Beatriz, adelante, compañera.
Bueno, este es un tema apasionante, o por lo menos a mí me encanta. Además lo explicas muy bien, Manuel. Yo quería saber si el trauma se puede corregir al 100%, puede desaparecer totalmente de tu vida, o lo que cambia es la mentalidad que nosotros aplicamos a cómo vemos ese La trauma. diferencia entre trauma y resiliencia es el significado que yo le doy. Una persona puede ser abusada sexualmente toda su vida, no tener relaciones con nadie o no confiar en nadie, y otra persona se puede dedicar a montar asociaciones y ayudar a los demás para que eso no vuelva a ocurrir. Es decir, el trauma está ahí, yo no puedo cambiarlo. Lo que ha ocurrido yo no puedo cambiarlo. Lo que puedo modificar es cómo lo vivo, cómo me hablo. Al final, el lenguaje, que es algo humano, que ningún animal tiene, es lo que determina cómo vemos la realidad. Eso es lo que determina nuestra forma de ver el mundo. Y si yo puedo cambiar ese lenguaje, entonces puedo cambiar la forma de ver esa realidad. ¿Qué va a ocurrir? Cuando yo esté en una situación determinada, voy a tener ansiedad, el hecho de que yo me pueda hablar, de que me pueda regular, va a hacer que yo pueda vivir eso mucho mejor. No significa que yo no vaya a tener ansiedad, no vaya a tener miedo. Significa que me puedo regular con ese miedo. Puedo estar viviendo con eso y puedo aprender incluso a ser mejor a pesar de eso. ¿Se puede vivir una vida absolutamente normal después de haber vivido un trauma? Trauma tenemos todo. Es que cuando tú naciste y tu madre te cogió el médico, te puso boca abajo, empezó a hacerte azote y tú empezaste a llorar y te sacaron de un sitio que estabas calentita, a gusto y te daban de comer, eso es un trauma. Y habrás tenido miles de traumas, habrás perdido seres queridos, te habrás rechazado a gente y te sentirás culpable, habrás tenido miedo en el trabajo de no hacerlo bien. O sea, que todos tenemos traumas. Esto es así. Lo que ocurre es que el trauma es patológico cuando supera la capacidad de respuesta de la persona. Sabemos que el mayor factor que provoca trauma es no tener apoyo social, no tener personas alrededor que en ese momento sintamos que hay para apoyarnos. O sea, yo hago la primera entrevista y llamo a mi madre: mamá, ¿me has oído? ¿He estado bien? ¿Te ha gustado? Sí, cariño, esto es estupenda. Claro, ay, qué bien, gracias. Y llamo a otro amigo. Todos tenemos eso, todos. Y eso lo tenemos todos. El problema es cuando yo no soy capaz, o he dado la charla, mi madre me dice que lo he hecho fantástico, le pregunto a mi jefe y dice: mira, la mejor, pero yo no me lo creo. No, estando toda la noche sin dormir, que mañana tengo que volver y tengo que hacerlo mucho mejor. Claro, hay algo ya ahí que está fallando. Hay algo que está fallando, hay algo que me exige ponerme por encima de una... Eso sería... Gracias. Muy bien. Entonces, María José, buenas tardes. A ver si nos escucha ahora, desde Cartagena, Sí, Murcia. ahora sí. Muy bien, bienvenida, compañera. Ahora sí. Ah, ¿Me oís? sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Te escuchamos. Muy bien. Luisa Ángulo, adelante, desde Sevilla. Manuel, como bien dice nuestra compañera Beatriz, qué tema más interesante, más apasionante y qué bien lo explican, Manuel. gracias. A mí me gustaría que resumieras un poquito, porque he leído un pelín de tu libro, tu método Parcube. Si nos puedes explicar un poquito, resumiendo, en qué consiste, porque es apasionante. Simplificando mucho, bueno, lo primero que relaciona es cómo esas experiencias tempranas con nuestros cuidadores van a determinar nuestro aprendizaje emocional, nuestra forma de ver el mundo, cómo teñimos el mundo según las emociones. Algunas personas, por ejemplo, la culpa y la vergüenza, que son dos emociones interpersonales fundamentales para sobrevivir en sociedad, que no tiene ningún animal. En el Génesis tomamos el fruto del árbol del conocimiento y entonces cuando empezamos con la culpa y la vergüenza. Entonces son dos emociones que no tienen ningún animal. Puedo, por ejemplo, sentir mucha culpa, por ejemplo, entonces voy a estar constantemente siendo muy perfeccionista, muy exigente, con mucho miedo de no hacerlo bien, o puedo siempre culpar a los demás, entonces soy lo que comúnmente se llama pues un narcisista o lo que sea. Y la vergüenza igual, puedo estar constantemente avergonzándome, y esas son las dos estrategias, digamos, más primarias que sirven para poder regular los demás. Pero si además tengo ansiedad, yo lo que puedo hacer son estrategias para no sentir esa ansiedad. Por ejemplo, trabajar compulsivamente, hacer deporte compulsivamente, consumir droga, lo que sea. Entonces, ¿en qué consiste el modelo Parcube? El modelo Parcube, simplificando mucho, consiste en ayudar a la persona en un estado de hipnosis muy leve, abrir una ventana emocional para revivir esas situaciones de malestar que tuve en aquel momento y vivirlas sabiendo lo que sé ahora. Es decir, pudiendo revivir eso dándole un significado distinto con lo que sé ahora. Por ejemplo, dice Manuel, que yo nunca me perdonaré que yo estaba con mi hermana y mi hermana se me escapó y casi la atropelló un coche. Y yo te digo, fantástico. ¿Qué edad tenías tú? 4 años. Fantásticos. ¿Tú dejarías a tu hija con su hermanito de 2 años, con 4 años, llevarlo por la calle de la mano? No, hombre, no, ni se me ocurre, qué locura. Entonces, pues, podrías pensar que es una locura para tu hija, pero piensa que es una locura para ti. Dices, pues nunca lo había visto así. Es decir, cambiamos la forma de ver lo que ocurrió, dándole un significado más adaptativo a lo que sabemos ahora o lo que podemos hacer ahora.
Muy interesante. Pero es un trabajo arduo eso, ¿no? Con una persona que traumatizada. No, no es sacarle eso. No, es muy rápido, es facilísimo. Vamos, si tú quieres, yo te hago un ejercicio ahora mismo. Me encantaría. Piensa en algo de... Estaría bien, Manuel. ¿Cómo te llamas? Perdona, ¿era? Yo soy Luisa. Luisa, piensa en algo de ti que no te guste, cualquier cosa, algo banal. ¿De mí misma o algún trauma que yo tenga? No, algo de ti, algo así que diga, mira, esto Manuel no me gusta. Venga, vale, ya. Venga, ¿quieres contárnoslo o prefieres guardártelo? Sí, yo soy una persona que no sabe decir que no, por ejemplo. Por ejemplo, nunca soy capaz de decir que no. Fantástico. Ahora quiero que cierres el ojo y te imaginas esa parte de ti que no sabe decir que no. Y dime cómo es. ¿Cómo es? Sí, físicamente, ¿cómo sería esa parte que no es capaz de decir que no? Oye, esa parte es horrible. Yo me veo con una cara muy paliducha, con sí, así, me veo encorvada. Vale, la parte me que veo poquita cosa. encorvada, fantástico. Ahora quiero que le preguntes a esa parte encorvada y paliducha qué edad tiene. Me dice lo primero que te venga. Pues 30 y tantos. No es mayor, no es mayor. ¿Tu edad tienes? Yo 65. Vale, ahora quiero que me cuentes qué pasó a los 30 y tantos. Los 30 y tantos, pues No supiste para decir mí que no. creo que fue una edad buena. Yo estaba, no sé, casada con buenos trabajos. Fue la Expo 92 en Sevilla, que fue una época muy bonita para mí. Tenía a los niños en edad escolar sin problemas. Que yo recuerdo no hubo un trauma. No, un trauma no, una situación en la cual tú no supiste decir que no, algo que tú hubieras querido parar o hubieras podido cambiar y no quisiste. Ahora mismo no te lo puedo decir a bote pronto, pero vamos, seguro que hay, seguro. Tu personalidad seguro que es así. Ahora dile a esa parte que se manifieste más joven. ¿Más joven? Más joven. Pues venga, vale. Pues me veo como un adolescente. Un adolescente. Y ahora dile que se manifieste más joven. ¿Más joven todavía? Sí. ¿De esa edad, de la adolescencia? Sí, una niña. Una niña, vale, pues también me veo. ¿Dónde está la niña? ¿Qué edad? ¿Dónde está? ¿Está en su casa? ¿Está en la calle? Sí, esa niña está en... Mira, estoy con mi hermana. Estoy con mi hermana. Perfecto. Y ahora quiero que me digas qué sientes tú hacia esa niña. ¿Qué siente? Pues mira, yo a esa niña, no sé, le tengo cariño. Fantástico. Tengo cariño. Quiero que le preguntes de qué tiene miedo. Pues tengo miedo a hacer las cosas mal. Perfecto, o sea, que se siente culpable, muy perfeccionista y por eso no sabe decir que no. Vale, pero ahora pregúntale qué ha ocurrido para que ella tenga ese miedo, porque si siente culpa es porque está ocurriendo algo alrededor que le hace sentirse culpable. Pues vamos, es que me está viniendo a la cabeza. Yo era muy traviesa y mi hermana era bastante más buena. Entonces siempre yo creo que me comparaban, ¿no? Y yo pensaba que mis padres querían más a mi hermana, que no es cierto, pero bueno. Bien, ahora quiero que vayas ahí a esa habitación con esas dos niñas que son preciosas, te acercas a ella con cariño y tal, y le digas a esa Luisa más pequeñita, que tiene 5 años, cariño, tu papá te quiere, lo que pasa es que eres más nerviosa, papá tal. Ojo, me vas a hacer llorar, Manuel. Me vas a hacer llorar. Ese es mi trabajo. Ojo, es fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Es fuerte. O sea, que me quiero poco, ¿no? En aquel momento, para poder sentir que podías estar con ellos, sentirte culpable y sentirte solo una manera como de esforzarte para que sentir que eras valiosa. O sea, si yo siento que no soy valiosa, me esfuerzo mucho para que me vean. Entonces me tengo que someter a lo que los demás quieren, porque lo importante es que me acepten, no lo que hacen lo que yo quiero. ¡Qué fuerte, Manuel! Es tremendo, pero es que eso me acompaña durante toda mi vida, o sea. Hay que ver lo que he aprendido yo en un minuto de ti, eres tremendo, vamos, me has emocionado. Ahora quiero, Luisa, que le preguntes a esa niña si sabe quién eres tú. Yo creo que sí lo sabe. Yo no te he preguntado eso, te he preguntado que se lo pregunte a ella, por favor. ¿A ella? A esa Luisita de chica. No lo sabe, ella no lo sabe. ¿Te gustaría que lo supiera? Sí. Pues entonces cierra los ojos, díselo, cariño, ya somos mayores, no sé si tienes hijos, no sé si tienes que vayan tus hijos también, y dile que sí que es valiosa, que ya no ha hecho nada malo, que simplemente fue la forma que ella tuvo de... Mira, pues esa niña me acaba de dar un abrazo. Me alegro un montón. Y seguro que es muchísimo mejor y acabas de entender muchas cosas que no entiendo. Uy, qué experiencia, de verdad. Muchas gracias, Manuel. A vosotros. Qué tremendo. Chicos, pues sí, totalmente. Qué maravilla.
Uf, A ver, me has preguntado si se tarda mucho. Si se tarda, bueno, 2 minutos, no sé cuánto hemos estado. uf. Qué lástima que no vivas aquí, Manuel. Te íbamos a llenar la consulta. Yo no quiero- gracias a Dios me va bien, gracias a Dios yo no quiero más pacientes, gracias a Dios me va bien. Estoy con mis viajes, ahora voy a Sudamérica a dar curso, me gusta mucho viajar. Bien. Entonces, como Indiana Jones, doy curso en la universidad y viajo. Estoy en Cuzco en un curso en la universidad y después me fui 5 días por los Andes andando, he bajado al Amazonas. Qué sí. bueno, qué Qué bien, bueno. qué maravilla, qué maravilla. Y soy un privilegiado, sí. Millones de gracias, Manuel. Pero puedes ver que eso es bonito. Y qué Totalmente. fácil. Tú lo has dicho, qué fácil. Tremendo. Bueno, yo creo que verá, también depende de la persona, ¿no? Sí, Para ti ha sido fácil, sí. Luis, sí, para ti ha sido fácil. A lo mejor para otra persona, pues no lo es tanto. Yo creo que eso es muy, muy, muy personal, ¿no? Bueno, Y es le cuesta un poquito más la trabajo. pericia del terapeuta y lógicamente cada uno tiene sus Claro, defensas. claro, Pero es claro, como un claro. fontanero, o sea, yo hacía fontanería en mi casa hasta que llegó un día que me ataqué y llamé a un buen fontanero. Entonces, claro, ahí también está la pericia y adaptarse. El terapeuta tiene que adaptarse al paciente, nunca al revés. O sea, el terapeuta es el que Claro. tiene que... Bueno, y que el paciente quiera, ¿no? También. El paciente a veces tiene miedo, o sea, yo se lo digo, Claro. yo no quiero hablar del abuso, pues lógico, yo no meto las manos en agua caliente porque sé que me voy a chicharrar, entonces es lógico que tenga sus miedos, sus defensas. Hoy me ha venido un chico con un TOC bastante severo, pero vamos, con pensarse en suicidarse 20 y pico años, y ahí estábamos, ¿no? Intentando llevar las situaciones que para él son muy duras, porque aceptar ciertas cosas es muy duro, pero bueno, ahí vamos poquito a poco, con mucho cariño y que las puede ir aceptando. Tremendo. Totalmente. ¿Puedo hacer una pregunta referida a este método? Sí, adelante. Además me gusta decir que es un modelo y un método, porque un modelo es una forma de entender el trauma y la psicología y un método es una forma de trabajarlo. Así que me gusta decir que es modelo método, perdona. Gracias, el modelo, perdona. Si no localizas nada, no te gusta, tiene que haber algo que no te guste de ti mismo, ¿no? No, porque vas a ir al psicólogo. Claro. ¿Perdón? Entonces, Claro. ¿por qué vas a ir al psicólogo? Claro. Te gastarías el dinero en una mariscada ahí en tu tierra que está. Pero puede Sí, ser sí, que, no. pero puede ser que tú mismo lo hayas anulado, olvidado, que lo hayas... Sí, los trastornos narcisistas de personalidad, por ejemplo, es la misma que una persona que es totalmente insegura. Lo que pasa es que el narcisista, cuando ha sentido la vergüenza, lo que ha hecho es protegerse avergonzando a los demás. Entonces el narcisista es incurable, porque él nunca va a poder conectar con su dolor, va a evitar a toda costa conectar con su dolor. Entonces es imposible que pueda. Tú no puedes sentir empatía hacia el otro si no conectas con tu propio dolor, con tu propio sentimiento. Entonces los narcisistas, por ejemplo, son incurables por eso, porque ellos jamás van a permitir que tú accedas a esa parte de dolor. Y fuera de un perfil narcisista, puede ser que alguien haya anulado cosas de su pasado dolorosas y que no encuentre algo que no le guste. Si no encuentra nada que no le guste, es un narcisista. O sea, eso es axiomático. Estaba pensando en mí, pero no me considero una narcisista. Ahora, haz una cosa. ¿Cómo era tu nombre? Perdona. Beatriz. Beatriz, cierra los ojos, ponte así las manos y date golpecitos alternos. Y piensa que tiene de bueno no encontrar nada malo en ti. ¿Qué tiene de bueno no encontrar nada en mí? Sí, eso es. Date Nada, los golpecitos nada malo, alternos, nada malo. en ti. Date los golpecitos. No, alterno, despacio. Tranquila, despacio. ¿Qué tiene de bueno no encontrar nada malo en ti? No considero que haya nada bueno ni malo. Creo que es como es. Ajá, sigue con eso. Es como es y no reparo en ello. No reparas en ello. Sigue con eso. ¿Y dónde aprendiste que tenías que aceptar las cosas como son y no reparar en ellas? Supongo que viene de, bueno, mis experiencias familiares y luego personales como adulta. Probablemente en mi matrimonio hice lo mismo que aceptaba en mi familia. Ajá, perfecto, muy bien. O sea, que aprendiste a que las cosas estaban ahí y no podían, mejor no mirarlas, o mejor no tocarlas, o mejor no pensar en ellas. Sí, creo que funciona un poco así, sí. Ajá, fantástico. Pero no me duelen, no... Bien, si no, ni malo ni bueno, tú me has preguntado, yo te contesto. Vale. No estamos haciendo un juicio de valor si es bueno o malo, yo solamente estoy haciendo ver eso.
¿Quieres seguir o terminamos? No, la pregunta ya está terminada. Sí, sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Ya se empieza a asomar el precipicio. Está bien. Muy bien, pues continuamos. Adelante, Luis. Vale, Manolo, yo quisiera, con toda la experiencia que tú tienes, ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Es decir, si tú pudieras poner un poco en un ranking, ¿no?, de patologías, ¿no?, de generalidades de lo que son trastornos y demás, ¿cuál sería ese ranking para ti? Ahora mismo, en la sociedad española contemporánea, probablemente el trastorno límite de personalidad, sobre todo entre niños y entre adolescentes, porque está ganando por goleada. O sea, es una barbaridad lo que está ocurriendo. Después de la pandemia, es una salvajada lo que está pasando. Primero, por el aislamiento social que hubo para muchas personas. Otras, porque tenían un síndrome de Estocolmo, donde tenían que vivir con familias que no estaban bien. Y después la desintegración a nivel mental que están teniendo los chicos jóvenes y los adolescentes. O sea, tenemos una cantidad de autolesiones, suicidios en adolescentes, depresiones severas, trastornos súper bizarros en chavales adolescentes, pero como no ha habido nunca. Vamos. Antes no hubiera trauma, había muchísimo, o sea, había mucha pobreza en Andalucía, había una miseria bíblica, pero era diferente, esto es una locura. Porque además vivimos en un mundo con mucho progreso económico, con mucho progreso académico, con mucho progreso social. Entonces, claro, no te espera de pronto esta pandemia psicológica que ha estallado ahora. Gracias, Manuel. Muy bien. Luisa, ¿alguna cuestión, alguna valoración, alguna curiosidad, alguna pregunta? Yo sigo con tu libro. ¿Por qué me hace daño la gente a la que quiero? Que no te puede hacer daño emocional alguien a quien no quiera. Está claro. Que no te importe o que no te importe, te puede hacer daño a alguien, pero tiene que ser alguien que te importe. O sea, y la pregunta yo me di cuenta bajando la escalera, pensé, ¿por qué? Claro, me puedo atropellar con un coche a alguien, me va a hacer un daño físico, ¿no? Y también me va a hacer un daño emocional en el sentido de que me puedan romper las piernas y a lo mejor puedo estar tal. Pero ¿por qué ese dolor que nos viene de esas personas que queremos cercanas o que sentimos cercanas? Porque son las que nos importan. Claro. Igual que me importan, claro. Que es sencillo y que es complicado a la vez. Y porque las relaciones sanas son tan gratificantes y las relaciones dolorosas son tan terribles. Cierto, cierto. Pues sí. ¿Qué respuesta? Respuesta más fácil, Manuel. Es verdad, porque te importan. Es que yo no había caído en eso, es cierto. Sí. Muy bien, Beatriz, cuéntanos. ¿Cómo son las bases de esas relaciones sanas para no crear trauma, para no crear conflicto? Igual que en un matrimonio, en mucha comunicación y mucho juego. Lo que pasa es que en las parejas adultas el juego forma más íntimo, en la sexualidad, en el compartir y tal, y la comunicación son los dos pilares que sostienen una relación de pareja adulta y son los dos pilares que sostienen una relación infantil con los niños. Mucho juego, mucho juego. Ese es el gran problema, creo yo, que estamos teniendo ahora, que no jugamos. Sí hay videojuegos, pero no se juega en la calle, no hay tal, se ha perdido eso y la comunicación fundamental, el lenguaje. Totalmente. El lenguaje, sabemos que niños que no saben hablar, el otro día tuvimos el Congreso Internacional del Trauma, vino un compañero de Chile a dar una ponencia espectacular, y venían niños que balbuceaban, que todavía no entendían el lenguaje, y la importancia que tenía que los padres, los dos, le hablaran para el desarrollo emocional, cognitivo, lo siguen estudiando, y esos niños que en el primer año de vida los padres eran, porque los ponen en una habitación y los observan con unos cristales de estos que son... La importancia de hablar con el niño, de seguir su ritmo. Hicieron un experimento con niños que los llevaban a un museo a las mamás y había mamás que le prohibían que hablaran en el museo de nada de lo que veían allí y otras mamás pues, le pedían que hablaran con los niños de lo que habían visto. Mira mamá, hemos visto esto, ¿te acuerdas? Como... Cuando salían fuera, los niños que no habían hablado con la madre en el museo no recordaban nada de lo que habían visto en el museo. ¡Jolly! Qué bárbaro. O sea, la importancia Qué que tiene fuerte. el lenguaje para poder organizar la realidad y el juego, el pasar tiempo, pero jugando, ¿no? Y también hay que poner disciplina, mucho cuidado, ¿no? Sí. Ahora de actividades extraescolares y de campamentos y de... Ya. Manuel, no hace mucho se aprobó una nueva ley en la cual la salud mental cobraba un auge de cierta relevancia, también tiene que ser desarrollado por cada comunidad autónoma,
ya que tiene las competencias sanitarias, pero a tu juicio, ¿cómo está la salud mental de España? Bueno, aquí es importante que los políticos, que tienen su responsabilidad, para eso son políticos, para eso les votamos y les pagamos, asuman esto y le den una promoción a la salud mental que haga que la gente realmente le dé la importancia que tiene. No solo a nivel de población general, también de, por ejemplo, de médicos. Los médicos no tienen formación en salud mental. Casi ni siquiera diría los psiquiatras la tienen. El otro día hablé con un psiquiatra muy relevante y me lo reconocía. Eso es muy importante, pero como ocurre casi siempre con los políticos, pues sacan una ley, sacan una norma, pero no le dan un fondo económico, por lo cual la salud mental está fatal. Pero por lo menos ya estamos siendo conscientes de que es importante. Ya me habéis llamado a dar una charla, ya no es poco. O sea, por lo menos está saliendo en los periódicos y está saliendo en prensa y la gente ya valora ir al psicólogo, se da cuenta de que el niño puede tener una depresión y le está dando importancia a todo esto. Ahora, a nivel tal, te digo yo que es un desastre, no tienen fondos. O sea, una persona va al médico, le duele el pecho, le da un antibiótico a su casa y puede estar 10, 15 minutos. Pero un psicólogo está 1 hora solamente para poder empezar a conocer qué le ocurre a esa persona. ¿Y tú crees que puedes ir a un psicólogo una vez al mes? ¿Qué va? Hombre, eso es una barbaridad. Y los privados somos muy caros, muy Claro. caros. Pero claro, yo también tengo que pagar un alquiler, tengo que pagar... Claro, claro, claro. Somos muy caros, muy poca gente puede permitirse venir a un psicólogo privado. Entonces, claro, sí, se le dice así. ¿Cuántos psiquiatras hay ahora mismo por habitante? Es una locura. Prácticamente tienen 5 minutos, medican como da caramelo. En la comunidad autónoma andaluza, la media de espera para un psiquiatra en salud mental son 89 días. Es la más alta con diferencia de toda España. Y el psiquiatra te medica, ni siquiera habla contigo muchas veces. No, o sea, claro. Te habla contigo. No habla. Se limita a callarse y a medicarte, ya está. Aquí hay un psicólogo que necesita 1 hora para verte y que tiene que una continuidad, y cómo ha ido la semana, que va a tal, cual. Y están viéndolo una vez al mes. Sí, es una barbaridad. Entonces, lo de siempre, sacan la ley y no la dotan de fondo. Pero bueno, por lo menos sacó la ley y ya está hablándose de la salud mental, que ya es algo. La cantidad de niños que van al digestivo con dolores de barriga y tienen problemas psicológicos. Claro. Wow. Verdad. Sí. Pues Manolo, de verdad, vamos, ha sido una charla extraordinaria. Bueno, muchas gracias. Nos ha impactado. Totalmente. Por Totalmente. tu claridad, por la nitidez de los conocimientos, de las experiencias, de los ejemplos, de todo, por esa rapidez que tienes en enfocar los temas. Y de verdad que bueno, que ponnos en la lista para una consulta ya contigo. Totalmente. Porque yo creo que en grupo nos hará... que tienes problemas y después vienen los líos. Escúchame. Esta noche tienes un WhatsApp mío, ¿eh? Nos hace una rebajita de grupo y ya está. Sí, porque a nosotros no nos importa llorar en grupo Allí, y cosas de no esas, te preocupes, que te contamos nuestras penas, te la contamos todo. No pasa nada. Lo más sanador que existe es tener buenas relaciones sociales. O sea, todos los estudios, todos demuestran que lo más sanador que existe es buenas relaciones de apego. Totalmente. Cierto, totalmente. Así que y poder comunicar las cosas como realmente los problemas que tiene y que sobre todo que te entiendan, saberte entendido, saberte comprendido. Al menos no juzgado. Exactamente. O al menos no juzgado. O sea, claro que sí. No me juzguen, sí. Joder, pues no sabes cómo te agradecemos, Manolo, este rato. Totalmente. Y bueno, que cuando tengas otro rato, que es que te vamos a por ti. Yo seguiré con mi TDAH. Mira, yo Muy siempre bien. y la gente cree que es broma, y lo digo de verdad. Mis libros son autobiográficos. Los libros, yo tuve una depresión terrible a los 42 años, o sea, terrible. Yo tengo una cosa que no era yo me transformé en otra persona que yo no la reconocía, ¿no? Sí. Fue la experiencia más dura de mi vida y la más enriquecedora, porque a raíz de ahí me rompí y empecé a trabajar de psicólogo y me construí. Y mis libros son autobiográficos, mis libros son libros para poder entenderme yo, y entendiéndome yo poder entender a los demás, ¿no? Maravilloso, Manuel. Pero por eso llegan, porque claro que tiene que llegar, claro que tiene que llegar. ¿Qué libro nos recomiendas, Manuel? Eso digo yo, Manolo. Para empezar, ¿no? El primero es como más técnico. Si os va la drogadura, como aquí al compañero que me preguntaba por biología, el primero está bien, pero eso es drogadura. El segundo es más para pacientes, tiene dibujos de una paciente que se ven dibujos muy duros, pero para mí los dibujos expresan muy bien cómo se sienten. El arte expresa la emoción, el arte la creamos para poder expresar la emoción. Entonces, yo puedo hablar, escribir un texto, pero es como describirte cómo vuela una rosa por los estos químicos, ¿no? Entonces los dibujos están muy bien, y yo creo que el segundo es un libro más asequible para pacientes, para personas que se quieran iniciar. El tercero, mi editora le llama el tocho, no digo más, o sea que ese es muy para profesionales que quieran trabajar trauma, y el cuarto es muy centrado en el TOC. Entonces el primero, el segundo
Ya dependiendo si como compañero os gusta la drogadura o es más para poder iniciar en el tema. ¿Cuál es el Muchas segundo? gracias. ¿Cuál es el título, Manuel? ¿Por qué la gente que quiero me hace daño? Ese, ¿no? Ajá. Vale. Vale. Ese es para ti, Luisa, lo escribió por ti. Totalmente, pensaba en mí. Y primero yo escribí, claro, yo empecé con esto, no entendía nada, y empecé a estudiar y empecé tal, y entonces hice un capítulo que era neurobiología del miedo y otro capítulo que era neurobiología del apego. Y no sabéis lo contento que estoy de haber hecho eso, cómo esos dos pilares son los que constituyen el trauma, es decir, la sensación de malestar y la incapacidad de poder repararlo conectando con otros, ¿no? Fijaros, por Qué ejemplo, bien. un abuso sexual incluye un abuso físico, porque es tu cuerpo, incluye el abuso psicológico, pero el peor abuso de un abuso sexual es el abuso de negligencia, que alguien no me protegió, que alguien no se dio cuenta, que alguien no estuvo ahí. Es Claro. curioso. Claro. Peor de un abuso sexual curioso. es que estuvo ahí. Manuel, estamos en una sociedad traumatizante, traumatizadora. Voy a dejar en un minuto, ¿vale? Traumatizadora, no, siempre había, antes había trauma de comisión, es decir, antes mi madre iba al colegio y le decía, pégale cuando haga falta, y a mí el director una vez me pegó una paliza y yo era muy bueno. O sea que vivíamos una sociedad muy cruel, donde la gente tenía miedo y donde había una dictadura. Lo que ocurre es que ahora, en esta libertad que estamos creando, hay mucha anomia, hay mucha falta de normas, hay mucha falta de criterio, de valores. Entonces hemos pasado de una sociedad traumatizada por la dureza que había a una sociedad traumatizada por la fragilidad que tenemos. Totalmente. Realmente es así. No es mejor, bueno, no, a ver, tenemos que llegar a un equilibrio, ¿no? Entonces hemos pasado de un extremo al otro. O sea, los problemas que estamos teniendo con los chicos jóvenes ahora, que es muy curioso, que están constantemente siendo sobreprotegidos, pero al mismo tiempo sobreexigidos. Entonces no saben quiénes son, porque no han construido una identidad equivocándose o tal, sino que ya desde muy tienen el carro, ¿no? Entonces tienen libertad sexual para tener relaciones sexuales a los 12 años, pero después no saben hacerlo en una asignatura, o sea. Claro. O tienen una frustración. Entonces, claro, es Totalmente. El tema de la patognosia, la patología va cambiando en los tiempos y va cambiando las edades. Y es una sociedad que ha pasado. A mí me gusta mucho Simon Bauman, que habla mucho de la modernidad líquida y todo esto, ¿no? Y vivimos una sociedad líquida, una sociedad donde todo va demasiado rápido. Ni lo de antes, ni lo de ahora. Claro. Muy bien, Manuel, te dejamos ya, que ya hemos hecho que vayas tarde. Manuel Hernández, psicólogo y biólogo. Muchísimas gracias, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Un verdadero placer, Manuel. Un placer, un placer. Seguir riendo. Adiós. Chao. Adiós, Manolo. Chao.